¿Alguna vez te has comprometido contigo mismo a conseguir algo, pero te has quedado a mitad de camino? ¿Sientes que empiezas los proyectos con mucha energía, pero terminas aburriéndote rápido? ¿O simplemente te distraes con otras cosas y no acabas de terminarlos? La perseverancia es una de las claves del éxito en cualquier proyecto o meta ambiciosos que te propongas, como por ejemplo crear y escalar tu propio negocio. Sin embargo, una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. La realidad es que no es fácil perseverar en lo que queremos cuando estamos rodeados de las rutinas, de los compromisos, de las distracciones de cada día que se llevan la mayor parte de nuestra atención. Unas veces creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no encontramos la manera de ejecutarlo, de llevarlo a la práctica, de hacerlo realidad. Y otras veces simplemente tenemos problemas para priorizar y para organizarnos. Pero la verdad es que si miras a tu alrededor, todas las personas que tienen éxito en su vida y en su trabajo comparten un punto en común. Todos practican la perseverancia. Si crees que la perseverancia es el ingrediente que te falta para alcanzar tu siguiente etapa de desarrollo, quédate en el vídeo y acompáñame para comprender cómo perseverar para conseguir tus metas. Pero antes de seguir, suscríbete ahora a mi canal si no lo has hecho ya y descárgate en el enlace debajo de este vídeo la guía gratuita que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más productivo, seguro y feliz. Mira, André Jackson escribió: las cosas difíciles requieren mucho tiempo, las cosas imposibles un poco más. Vamos a empezar entendiendo qué es la perseverancia desde el punto de vista científico. Todos tenemos una idea general de en qué consiste la perseverancia, ser perseverante. Sabemos que se refiere a la constancia, ¿verdad? A la determinación, a la voluntad de seguir pese al cansancio o a la frustración. Para la psicología, la perseverancia es una característica de la personalidad que lleva a alguien a insistir en su esfuerzo para alcanzar un determinado objetivo, cueste lo que cueste. Es una cualidad que se asocia con la fuerza de voluntad, con la disciplina que impulsa a la persona a superar los obstáculos que aparecen en su camino. El que es perseverante tiene una visión a largo plazo, conoce la importancia que tiene su objetivo y está dispuesto a recorrer el camino hasta conseguirlo con todo lo que eso conlleve. Y hay otros dos grandes elementos que influyen en la perseverancia. Mira, en primer lugar está la motivación, la fuerza que nos moviliza para conseguir una meta con la que nos identificamos. La motivación más poderosa es la motivación intrínseca, es la que procede de nosotros mismos, de nuestros propios intereses y no de los demás. Pero la motivación no es estable. Igual que hay momentos en los que nos sentimos muy motivados y dispuestos a dar el 100%, hay otros momentos, y tú lo sabes, en los que el ánimo decae y no tenemos tantas ganas de trabajar ni de luchar por lo que queremos. En esos momentos difíciles entra en juego la disciplina, que consiste en hacer lo que tenemos que hacer más allá de si tenemos o no ganas de hacerlo. El principal enemigo de la perseverancia es la procrastinación, que consiste en ir retrasando lo que tenemos que hacer para conseguir nuestros objetivos. Para comprender mejor la procrastinación y cómo afecta negativamente a nuestra perseverancia, el psicólogo canadiense Piers Steel ha desarrollado su famosa ecuación de la procrastinación. En ella divide la motivación en una fórmula de 4 elementos: la expectativa, el valor, la impulsividad y la demora. Mira, la expectativa es el grado de confianza que tenemos en conseguir lo que queremos. Es decir, si nuestra expectativa es alta, estaremos más motivados porque creemos que tenemos una buena oportunidad para conseguirlo. Y al revés también. Es decir, la expectativa está muy relacionada con nuestro propio autoconcepto, con nuestra confianza. El valor de la fórmula es cuando valoramos lo que queremos conseguir, cuando nos importa, cuando tiene sentido para nosotros. Cuanto más nos importa algo, cuanto más valor tenga para nosotros, más motivados estaremos. En el denominador de la ecuación encontramos los dos elementos que empeoran la procrastinación. El primero es la impulsividad, que es la tendencia a la gratificación inmediata. Cuanto más nos cuesta esperar por lo que queremos, más fácil es que nos desviemos de nuestro camino y que procrastinemos. Y el último factor es la demora, el retraso, que es cuánto vas a tener que esperar para recibir la recompensa o el beneficio por tu esfuerzo. Mira, cuanto más tenemos que esperar, menos motivados estaremos y más probable es que procrastinemos. Si te fijas una meta muy a largo plazo, en el camino irás perdiendo motivación. Por eso lo ideal es apostar por objetivos realistas y que sean alcanzables en un plazo limitado en el tiempo. Pero entonces, ¿cómo podemos asumir la demora, el retraso, cuando tenemos una meta que nos llevará meses o incluso años, porque es muy exigente?
Pues mira, en este caso tienes que dividir tu gran meta en proyectos y en tareas más pequeños. Por ejemplo, escalar tu negocio puede parecerte una tarea enorme, pero si la subdivides en los proyectos necesarios para conseguirlo con sus respectivos objetivos y luego te enfocas en ejecutarlos, al final, lógicamente, lo vas a conseguir. Es decir, primero planifica y después concéntrate en la ejecución e intenta disfrutar del trabajo, porque este es otro punto clave en el entrenamiento de la perseverancia. Debes aprender a disfrutar del proceso incluso cuando las cosas no son ideales. Winston Churchill dijo: "El éxito no es final, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta". Y mira, todas las personas que han conseguido éxito en lo que se han propuesto tienen un elemento que les une, y es la perseverancia. Uno de mis preferidos es el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue elegido en 1860. Su vida, antes de ser presidente, estuvo llena de dificultades que hubieran parado a cualquiera, menos perseverante que él. Primero intentó ser empresario y acabó en la bancarrota. En 1832 se propuso como candidato a la legislatura y fue derrotado. En 1835 murió su prometida con la que iba a casarse. También se presentó a muchas otras elecciones en las que no fue elegido. En 1856 aspiró a la vicepresidencia de Estados Unidos y perdió. Y en 1858 perdió las elecciones al Senado. Como verás, Lincoln estaba mucho más acostumbrado a la derrota que a la victoria. Sin embargo, de cada fracaso salió con energía, con voluntad y con convicción renovadas. Y la perseverancia fue lo que le convirtió en el presidente de Estados Unidos y en uno de los más importantes, y pasó a la historia por ser uno de los mejores presidentes que ha tenido nunca el país. Lao Tse escribió: "La única garantía de fracaso es dejar de intentarlo". Así que vamos ahora a lo práctico. Vamos a revisar juntos las 5 claves más importantes para entrenar tu perseverancia y ponerla al servicio de tu éxito. Si quieres tener más información sobre estas y otras claves de perseverancia y productividad, descárgate ahora debajo de este vídeo la guía gratuita que he preparado para ti. La primera clave para aprender a perseverar es tener una visión a largo plazo que sea potente y poderosa, que sea incluso más grande que tú. Volvemos a lo que te comentaba al inicio del vídeo. Cuando tu meta es muy pequeña, con el transcurrir del tiempo vas a darte cuenta de que no merece la pena el esfuerzo que estás haciendo. En cambio, si te enfocas en construir una visión a largo plazo, no se tratará tan solo de lograr algo concreto. Lo que quieres conseguir será parte de algo mucho más grande, mucho más importante. Va a ser parte de tu propósito, de tu misión en tu vida, y eso es algo muy potente. Y si además esa visión no solo te incluye a ti, sino que además afecta a otras personas a las que puedes ayudar, vas a tener un enorme impulso para perseverar y para seguir adelante. Es, por ejemplo, lo que les ocurre a los emprendedores cuando deciden emprender un nuevo negocio. ¿Quieren hacer dinero? Pues claro que quieren hacer dinero, pero si además quieren aportar a su entorno, generar puestos de trabajo, impulsar el desarrollo de otras personas, solucionar problemas colectivos y además logran transmitir esto a quienes les rodean, ten por seguro que van a ser mucho más perseverantes porque van a estar mucho más motivados. El segundo paso para perseverar y conseguir tus metas es construir tus hábitos. Seguro que lo has escuchado muchas veces y en la teoría suena bastante claro y simple, ¿verdad? Lo difícil es llevarlo a la práctica, pero por supuesto no es imposible. Los hábitos son un secreto fundamental en desarrollar la perseverancia y en alcanzar el éxito en cualquier meta que te propongas. Los hábitos son esas cosas que haces a diario porque los has convertido en costumbres. Y si consigues que sean buenos hábitos, buenas costumbres, porque sabes que te conducen por el buen camino, por el camino que tú has elegido, entonces van a aportarte un valor enorme. No siempre vas a tener ganas. No siempre vas a sentirte de la mejor manera, no siempre vas a estar de buen humor. Y es entonces cuando tener hábitos consolidados te ayuda muchísimo. Hay una historia sobre la perseverancia que me encanta y que quiero compartir contigo. Es de Michael Jordan. Él cuenta esta pequeña historia. Él dice: "He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. Es decir, he fracasado una y otra vez en mi vida y solo por eso he tenido éxito". ¿Lo has escuchado? Esto es lo que dice Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Ese éxito a que él se refiere está construido de hábitos sostenidos a diario y de muchos pequeños fracasos.
Está construido sobre el entrenamiento cuando no tenía ganas y también cuando las tenía. Ese éxito está construido de disciplina deportiva, está basado en la alimentación, en las rutinas de ejercicio. Y esto mismo puedes aplicarlo tú a cualquier área de tu vida y de tu trabajo. La tercera clave para la perseverancia es cuidar la forma en la que te hablas a ti mismo. Mira, la comunicación con los demás es muy importante para el éxito en la vida, pero más importante aún es la forma en la que te hablas a ti mismo. Si te dices a ti mismo que puedes con esa meta, que tienes la capacidad de alcanzarla, que aunque sea con mucho esfuerzo, eres capaz de lograrla, vas a estar en lo cierto. Y si dudas, si crees que la meta es demasiado ambiciosa, que no tienes el talento o el tiempo o los recursos para hacerlo, pues también estarás en lo cierto. Tus pensamientos construyen tu propia realidad. Si te ocupas de alimentar pensamientos de suficiencia y de positividad, de convicción, de determinación, tu propia mente va a ayudarte en el camino hacia tus objetivos. La cuarta clave para perseverar y conseguir tus metas es construir un plan de acción. Un objetivo sin una estrategia que te lleve a alcanzarlo es simplemente un deseo, un sueño, no te servirá. Y una de las claves para mantener la perseverancia es tener claros tus objetivos y cómo vas a lograrlos desde el principio. Es decir, tener un plan. La manera de conseguirlo es construir tu propio plan de acción, en el que puedas hacer un seguimiento de las tareas, de las etapas, de los tiempos. Y por supuesto que las cosas en el camino pueden cambiar y van a cambiar y vas a tener que adaptarte a la realidad. Pero un plan de acción es la hoja de ruta que debes seguir para conseguir tus objetivos. Y la quinta y última clave para la perseverancia es buscar apoyos externos. Cuando todo lo demás falla, la motivación, la fuerza de voluntad, los hábitos, tener a un compañero o a un mentor al que tengas que rendir cuentas periódicamente, que te mantenga encaminado hacia tu objetivo, es fundamental. Muchas veces nos quedamos atrapados en nuestra cabeza, en nuestras ideas, en nuestros bucles mentales y perdemos el contacto con los objetivos que queríamos conseguir. Una figura externa, como un mentor, te ayuda a anclarte a la realidad, a ponerte en marcha cuando te detienes y te ayuda a corregir el rumbo para seguir hacia tus objetivos. En definitiva, la perseverancia es un ingrediente fundamental para el éxito en cualquier cosa que hagas en la vida. Como dice el proverbio japonés, si caes 7 veces, levántate 8. Así que, si tienes una meta que te moviliza, que sabes que es transformadora, que le da propósito a tu vida, comprométete de verdad con ella y persevera hasta el final, porque eso es lo que te cambia la vida. Y recuerda, déjame un comentario contándome qué te ha parecido este vídeo y suscríbete a mi canal de YouTube. Y sobre todo, no te olvides de descargarte en el enlace debajo de este vídeo la guía gratuita que he preparado para ti, que va a ayudarte a vivir mejor y a conseguir tus objetivos.